La civilización china tiene una larga tradición filosófica, tan profunda como puede ser la occidental. Así como en Grecia muchos filósofos se preguntaron sobre la naturaleza, sobre la política, sobre la sociedad, también en China y casi al mismo tiempo coexistieron una multitud de escuelas de pensamiento. Esa tradición filosófica se desarrolló durante los siguientes siglos y hasta la modernidad. Las ideas fundamentales que rigieron toda la historia de la filosofía china produjeron la cosmovisión de los chinos durante milenios y determinó los hechos históricos principales del ciclo dinástico imperial. Durante la dinastía Shang, aproximadamente entre los siglos XVI y XI antes de nuestra era, se configuraron algunos de los elementos que tendrían continuidad durante los siguientes milenios, como el culto a los ancestros. Pero sería en la siguiente dinastía, la Zhou, entre los siglos XI y III antes de nuestra era, cuando tendría lugar el periodo de mayor producción filosófica en China. De la época más antigua, antes del siglo VIII, provienen algunos de los textos más antiguos de la civilización china. Uno de los más influyentes fue el I Ching, el libro de los cambios o de las mutaciones, que en épocas posteriores sufriría grandes cambios, con añadidos y comentarios. Durante milenios, el I Ching influiría enormemente, tanto a los taoístas como a los confucianos. A través de este libro podemos vislumbrar una de las características de todo el pensamiento chino. El universo se concibe como una unidad orgánica, en continuo cambio, donde todos los eventos del mundo se relacionan unos con otros de manera oscura, difícil de entender para la racionalidad humana. Dentro de esta cosmovisión china, en la que todo se relaciona con todo y el universo está en continua transformación, no era fácil desarrollar una motivación para la búsqueda de principios inmutables o leyes científicas. Eso no quiere decir que no hubiera ciencia en China. De hecho, a nivel tecnológico, los chinos fueron mucho más eficientes que los europeos para desarrollar inventos que ayudaran de manera práctica a los seres humanos, tal como muestra en sus obras el más famoso historiador de la ciencia china, el británico Joseph Needham. La imprenta, la brújula, la pólvora, el timón de los barcos, la tecnología del hierro y el acero y tantos otros inventos se desarrollaron en China y desde allí fueron transferidos a Europa, donde dieron lugar al mundo moderno. Un concepto fundamental de la filosofía china que se desarrolló durante la dinastía Zhou es el cielo, Tian en chino. El cielo es considerado como una especie de deidad no personal que rige el funcionamiento del mundo. A partir de esta concepción del cielo, se desarrolló muy pronto el concepto del mandato del cielo, Tianmin, según el cual el emperador es el hijo del cielo. Debe seguir las pautas del cielo y gobernar de manera moral. Si el emperador se convierte en un déspota y descuida a su pueblo, ocurren desgracias naturales tales como inundaciones o sequías, y en el cielo pueden aparecer presagios que indican que la dinastía ha perdido el mandato del cielo, como cometas o eclipses. Entonces se justifican las rebeliones que pueden destronar al emperador e imponer una nueva dinastía. Esta idea del ciclo dinástico influiría durante toda la larga historia del Imperio chino. Otro concepto fundamental en toda la historia de la filosofía china es el del Tao. Se suele traducir como camino o vía. Indica el camino o la forma de comportarse el mundo en general y el ser humano en particular. Según el historiador de la filosofía china Angus Graham, la pregunta crucial para los filósofos griegos y a partir de ellos los europeos de la modernidad fue ¿qué es la verdad? Por el contrario, para los chinos en su conjunto, la pregunta esencial fue ¿dónde está el camino? Es decir, ¿cuál es la manera para conducir la propia vida y para ordenar el Estado? Ese camino, esa forma de actuar, de gobernar y gobernarse a uno mismo, es lo que se conoce como Tao. Una característica de la filosofía china es que siempre se ha dedicado a tratar de explicar y normar al ser humano, mucho más que entender la naturaleza o las cuestiones metafísicas que tanto preocuparon a los filósofos de otras civilizaciones. La filosofía china fue principalmente humanista. El Tao implicaba sobre todo el camino del ser humano, cómo conducirse en la vida, particularmente cómo relacionarse con los demás en la sociedad humana.
Esto es claramente visible para los filósofos de la escuela que más influiría durante la historia china, la confuciana. Confucio vivió a finales del siglo VI y principios del V antes de nuestra era. Fue el fundador de lo que conocemos en Occidente como escuela confuciana. Preocupado ante la relajación de las costumbres y el caos político y social de su tiempo, intentó mirar hacia el pasado para buscar la manera de mejorar el presente. Su gran preocupación fue la sociedad humana, cómo podemos vivir juntos de la mejor forma posible y cómo debe actuar el gobernante. Para Confucio, el hombre superior o Junzi, que es quien está capacitado para gobernar, es el que actúa moralmente, el que conoce y practica las virtudes. La virtud más importante para Confucio es Ren, que se suele traducir como benevolencia o verdadera humanidad. En la obra confuciana más importante, Las Analectas, que recoge las conversaciones de Confucio con sus discípulos, aparece la regla de oro de la ética al señalar que no se debe hacer al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Junto con la benevolencia o Ren, otra virtud importante para Confucio es Yi, que se suele traducir como rectitud e incluye conceptos como la lealtad o la justicia. Muy importante para los confucianos también es el xiao, la piedad filial. Se refiere al amor y al respeto, pero también a la obediencia que los hijos deben tener hacia sus padres durante toda su vida y también después de la muerte. Precisamente la piedad filial se relaciona con el culto a los ancestros, presente en la civilización china durante los últimos 3.500 años. Los hijos tenían que realizar una serie de ritos hacia los padres y los antepasados fallecidos, y fue una de las formas de cohesión social más importantes. Cuando el confucianismo se impuso en China, la piedad filial se extendió de forma natural hacia el emperador. El gobernante se consideró como el padre de todo el pueblo y sus súbditos le debían obediencia y respeto de igual forma que los hijos hacia sus padres. Los dos discípulos más importantes de Confucio fueron Mencio y Sun Tzu, de los siglos IV y III antes de nuestra era. Es famoso el debate entre ambos sobre la naturaleza humana. Según Mencio, el ser humano es bueno por naturaleza. Todos tenemos los brotes de las virtudes y por tanto la capacidad para ser buenos. Sun Tzu, por el contrario, consideraba que los seres humanos somos malos por naturaleza y solo mediante la educación podemos revertir nuestras inclinaciones y llegar a la moralidad. De los dos, el que más influiría en la filosofía confuciana, sobre todo a partir de la época del neoconfucianismo, fue Mencio. Dentro de la cosmovisión confuciana, cada uno tiene que comportarse de una determinada forma con los demás. Se habla de las 5 relaciones sociales fundamentales: soberano-súbdito, padre-hijo, esposo-esposa, hermano mayor, hermano menor y amigo-amigo. Uno no puede tener el mismo afecto y actuar igual con su padre, su soberano, su esposa, su amigo o su vecino del tercer piso. Cada uno debe actuar de una determinada forma con cada miembro de la sociedad, dependiendo de su relación con él. De esta forma, la sociedad china queda estratificada, jerarquizada. Otro aspecto fundamental para el confucianismo es la importancia que otorga a los ritos o ceremonias, li en chino. Todas las relaciones con los demás deben realizarse de una determinada manera, con una cierta forma ritual o li. La concepción de que la sociedad china debe funcionar de manera ritual influiría durante toda la historia de China y hasta nuestros días. En su concepción jerárquica y ritualizada de la sociedad, el confucianismo se diferencia de otra corriente filosófica que tendría una gran influencia en su tiempo, el moísmo. Mo Tzu, que vivió entre los siglos V y IV antes de nuestra era, fue el fundador de esta escuela. El moísmo plantea el amor imparcial o universal, es decir, debemos amar a todos por igual, contrariamente a lo que proponía el confucianismo. A pesar de esa propuesta de amor universal, los moístas tendían a organizarse en unidades paramilitares dedicadas al bien común, con un sentido claramente utilitarista. La influencia del moísmo en China desapareció hace más de 2000 años. Otra corriente filosófica de la misma época, cuya influencia sí se mantendría durante milenios, es el taoísmo. Los dos autores más importantes fueron Lao Tzu y Chuang Tzu.
Lao Tse vivió hacia el siglo VI antes de nuestra era, aunque es un personaje oscuro e incluso se duda de su existencia real. Zhuangzi vivió hacia el siglo IV antes de nuestra era. Según la tradición, ambos son los autores de los dos textos fundamentales del taoísmo. Lao Tse sería el autor del Tao Te Ching y Zhuangzi el autor del libro del mismo nombre, el Zhuangzi. Para estos autores el Tao no es solo el camino de la vida humana, sino el principio metafísico de todo lo existente. Los autores taoístas se desmarcaron del resto de las corrientes filosóficas al interesarse más por la relación del ser humano con la naturaleza y menos por la vida en sociedad y el arte del gobierno. Es por esto que el taoísmo se convertiría en la otra gran escuela filosófica china autóctona, junto con el confucianismo, ya que sus planteamientos eran diferentes e incluso complementarios. El taoísmo abrazó algunas ideas ancestrales chinas, como la teoría del yin y el yang, elemento cultural chino que ha llegado a ser conocido popularmente en Occidente. El yin y el yang son dos principios opuestos y complementarios que explican la dualidad inherente a la realidad y que se pueden aplicar tanto a la naturaleza como al propio ser humano. El taoísmo tuvo gran influencia en la medicina tradicional china. La otra gran corriente filosófica de la época clásica fue el legalismo. Sus partidarios se preocuparon sobre todo de la manera en la que un gobernante podía convertir a su país en un Estado fuerte. Entre otras medidas, proponían un sistema de leyes universales para todos los seres humanos. Mediante un sistema de premios y de castigos muy duros, de manera autoritaria, se esperaba que los miembros de la sociedad no se atrevieran a cometer delitos y que se alinearan para hacer de su país el más poderoso. En la época de los reinos combatientes, la filosofía legalista fue adoptada por el Estado de Qin, lo cual condujo a una serie de medidas económicas, sociales y militares que le llevaron a la conquista del resto de los estados y la unificación de China bajo el famoso primer emperador o Qin Shi Huang, a finales del siglo III antes de nuestra era, el que hizo construir los guerreros de terracota de Xi'an. Pero la dinastía Qin duró tan solo 15 años. La que le sucedió, la dinastía Han, que duró más de 4 siglos, se desmarcó del legalismo e impuso la hegemonía del confucianismo sobre el resto de las escuelas filosóficas. A principios del siglo III de nuestra era, China volvió a dividirse durante más de 3 siglos y medio. Sería en esta época cuando llegaría una corriente filosófica y religiosa procedente de la India que se convertiría, junto con el confucianismo y el taoísmo, en la tercera gran escuela de pensamiento durante el resto de la historia china, el budismo. Aunque la sociedad china era muy distinta de la India, el budismo se adaptó a la realidad china. En una época de grandes calamidades, proporcionaba respuestas a grandes interrogantes humanos que ninguna de las escuelas autóctonas chinas daba, por ejemplo, ¿qué ocurre después de la muerte? A finales del siglo VI, China fue unificada de nuevo bajo la dinastía Sui, a la que siguió la Tang, entre los siglos VII y X. Fue en esta época cuando el budismo vivió sus momentos de mayor esplendor e influencia en China. A finales de la dinastía Tang hubo una crítica hacia el budismo de origen extranjero y se intentó dar respuesta a diversos temas buscando en la propia tradición china del confucianismo y el taoísmo. Así surgió lo que se conoce como neoconfucianismo, desarrollado sobre todo en la dinastía Song, siglos X al XIII, y en la Ming, del XIV al XVII. Los autores neoconfucianos retomaron temas de ética siguiendo la filosofía de Confucio y Mencio, y a la vez dotaron al confucianismo de una cosmología, una metafísica y una ontología, tomando elementos del budismo y el taoísmo. También se preocuparon de la epistemología y del tema de la naturaleza humana. El origen del neoconfucianismo está en la búsqueda del Tao. Filósofos como Zhou Dunyi, Chan Sai y los hermanos Chen del siglo XI se consideraron a sí mismos como buscadores del Tao, el camino que el ser humano moralmente superior debe seguir en la vida. Sería Cixi, en el siglo XII, quien tomaría las ideas de esos filósofos para crear un sistema coherente que se mantendría como la corriente filosófica más importante en China hasta el siglo XX. Cixi, por tanto, es el filósofo chino más influyente de los últimos 2000 años. Según Cixi, todas las cosas tienen un principio, o li, y también el universo tiene su propio li,
que es básicamente el principio ontológico y metafísico que los taoístas llamaban Tao. La materia o energía que forma todo lo existente es el chi. Todos los seres humanos tienen una naturaleza universal que viene del cielo, que es buena, como decía Mencio, y una naturaleza individual que proviene de su chi y que puede ser buena o mala. El camino o Tao del sabio consiste en hacer aflorar su naturaleza buena. Para ello debe darse cuenta de que todos estamos conectados. Es la ilusión de la separación lo que produce los impulsos egoístas que llevan al mal. Cuando entendemos que todos formamos parte de la misma unidad, no podemos sino actuar bien hacia los demás seres humanos y hacia todo el cosmos. En la dinastía Ming se desarrolló otra corriente dentro del neoconfucianismo, la escuela de la mente, cuyo filósofo más importante fue Wang Yaming, entre los siglos XV y XVI. Según él, el principio o li de las cosas no hay que buscarlo en el exterior, sino en la propia mente. Su pensamiento tiene elementos similares al budismo, pero contrariamente a los monjes budistas, siempre propuso un papel activo en el mundo, al considerar la unión del conocimiento y la acción como ideal del hombre sabio. Su pensamiento tuvo una enorme influencia tanto en China como en países como Japón y Corea. Muchas gracias.